Vamos a estudiar 2 de Timoteo 2, del 14 al 16. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en esta carta Pablo transmite el mensaje a sus hermanos de la fe. Esta carta queda recopilada dentro de los libros que componen la Biblia, siendo la misma palabra de Dios, como lo dice en las Sagradas Escrituras. Y esta carta que en su momento Pablo escribe y le envía a Timoteo, queda plasmado para las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Estas enseñanzas incluyen el significado de una sana doctrina, una sana conducta y una correcta enseñanza. También exhortándonos a tener cuidado de no caer en falsas enseñanzas. El mensaje dado son consejos personales que se lograron plasmar en las Escrituras para tenerlos como guía de acuerdo a la voluntad de Dios. Manteniéndonos en Cristo como un solo cuerpo, en un mismo sentir y actuar, mostrando un mensaje claro y directo para la iglesia en general. Espíritu Santo de Dios, pido tu ayuda, ya que tú fuiste el inspirador de la palabra misma de Dios. Ayúdame a que este mensaje pueda llegar a muchas personas, pueda ser transmitido y pueda tocar mentes y corazones, transformando vidas, en el nombre de Jesucristo. Pablo, quien es apóstol por voluntad de Jesucristo, luego de visitar a Creta con Tito, a quien deja allí, Pablo se dirige a Éfeso, dejando a Timoteo en este lugar, al continuar hasta Mileto, y luego a Troas, donde dejó sus libros y pergaminos. De allí siguió a Macedonia. De allí se dirigió a Macedonia, donde probablemente escribió Primera de Timoteo y Tito. Luego siguió hasta Nicópolis. Allí fue arrestado y llevado a Roma, desde donde escribió Segunda de Timoteo, y donde al poco tiempo sufrió la muerte de un mártir. Estando Pablo prisionero en Roma, decide enviar esta carta al hermano Timoteo. Ya sin esperanzas de liberación, sabiendo que el fin está cercano, anhelando un poco de camaradería cristiana, escribe esta carta a Timoteo, quien se encontraba en Éfeso. Algo que me gustaría rescatar de esta circunstancia en la que se encontraba Pablo es que él no estaba solo en esa prisión. Él sabía en quién había creído y que era Jesucristo. Aún observando su condición de preso, su corazón de pastor se preocupa por el bienestar de sus amados hijos en la fe y por el peligro que corrían ante falsas enseñanzas. Por esta razón, Pablo aprovecha para enviar su mensaje de apelación y exhortación a su hermano Timoteo. Y aprovecha también la ocasión para aconsejar a Timoteo que mantenga viva la llama del don de Dios que está en la sana doctrina y que ha sido enseñado, y que predique el mensaje con toda convicción y poder. Segunda de Timoteo 2, del 14 al 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Todo creyente es imperfecto y su conocimiento de la realidad espiritual es parcial. Es imposible que un solo individuo pueda comprender toda la verdad o estar libre de error. Creo personalmente que cuando hay una falta de conocimiento en las personas acerca de algo tan importante como lo es la palabra de Dios, se debe tener mucho cuidado con lo que se vaya a hablar o discutir acerca del Evangelio con otras personas. Primeramente, porque se está usando el nombre de Dios y no puede ser en vano que se pronuncie el sagrado nombre del Señor. Segundo, porque esas almas deben de ser salvas y conocer la verdad,
No se puede jugar con la salvación de los creyentes. Tenemos que tener muchísimo cuidado. La Iglesia ha aceptado siempre que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Estos versículos bíblicos contienen un claro mensaje que permite entender cómo proceder con cuidado y diligencia delante de Dios y de los hombres. Este pasaje bíblico nos muestra donde Pablo está exhortando a sus hermanos en la fe que no contiendan sobre doctrinas. Y vemos el pasaje bíblico de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Iglesia ha aceptado siempre que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y yo también lo acepto. Acepto como única y absoluta verdad la palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia es verdad y lo que está fuera de la Biblia no lo es. Pablo declara aquí que la palabra escrita de Dios es soplada por el aliento de Dios. Vamos a ver también el pasaje bíblico de 1 de Corintios 1 del 10 al 13. Esta es una exhortación que hace Pablo a los hermanos de la fe y a todos nosotros, una exhortación a la unidad. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y continúa: un cisma es el desgarramiento del cuerpo en partes que luchan entre sí. La Escritura no nos habla aquí de una separación producida por la apostasía, sino de divisiones que surgen respecto a cuestiones marginales al Evangelio. El cisma es condenado por Dios porque destruye la unidad de su iglesia y es contrario a la voluntad de Cristo. La existencia de un cisma revela carnalidad en el espíritu de los hermanos. Cristo hace alusión al tremendo mal de un cisma en Mateo 12:25, donde describe la caída de una casa que está dividida contra sí misma. Se ordena al creyente abstenerse de estar en comunión con quienes originan disensión dentro del cuerpo de la iglesia. Tenemos que estar bastante alertas y pendientes en este aspecto y cuidarnos, siempre cuidando el nombre del Señor. Nos damos cuenta de que están contendiendo entre ellos, quizás para determinar cuál de ellos era mejor o estaba aprobado, pero ninguno de ellos podía estar en la verdad al comportarse de esa manera, ya que Cristo es la fuente de vida eterna. Solo en Él se puede ser salvo. Es sumamente importante presentarnos a Dios sin mancha alguna, ya que el Señor es omnipotente, Dios Todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe y es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Y nadie, absolutamente nadie, puede ocultarse de Él, ni ocultar cualquier hecho cometido para bien o para mal delante de Dios. A causa de contiendas, engaños, palabrerías o malas enseñanzas, muchas almas se han perdido y eso no es agradable para el Señor. Debemos ser obreros que caminamos en luz, con vestiduras blancas, buscando el rostro de Dios, honrando y glorificando su santo nombre.
Las Sagradas Escrituras son claras, dan indicaciones de cómo ser personas que no están en pecado, que no cometan actos deshonestos en lo oculto, que no tengan de qué avergonzarse en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en lo que se enseña y se promueve, no solo de la palabra de Dios, sino también con el ejemplo en el diario vivir. Porque ante Dios no se puede ocultar nada. Las personas conocedoras de la palabra no pueden hacerse pasar por ignorantes, ya que el Señor todo lo sabe y todo lo ve, lo cual es respaldado con las Sagradas Escrituras. Vemos en el pasaje bíblico de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Encuentro en Primera de Timoteo una concordancia con el versículo estudiado. Primera de Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que no caigamos en nada de eso. Debemos pedir sabiduría a Dios, como lo señala en su palabra, que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos, porque grande es este encargo. Los pastores guían a las ovejas y las cuidan, apacientan y tienen la responsabilidad de transmitir una sana enseñanza. Hay poder en la proclamación de la palabra. Un uso correcto de este poder traerá a su vida bendición, sanidad, libertad y frutos del Espíritu Santo. Evite el uso de vanas palabrerías, lo cual puede trastornar la fe de algunos. Como mencioné anteriormente, que la Escritura es inspirada por Dios. Desde este punto de vista, las Escrituras no contienen errores. No se debe agregar ni quitar a la palabra de Dios. No puedes decidir qué parte de la Escritura va a omitir y qué parte va a exponer. Esto puede ocasionar confusión y traer juicio a su vida. Esto aplicado al ministerio deja una gran enseñanza sobre el cuidado que se debe de tener al dirigirse a las ovejas y estar bien apegado a las escrituras para hablar con denuedo y autoridad la verdad. Cuando me refiero a las ovejas, me refiero a todos los creyentes, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y la verdad que es la palabra de Dios. Y de esta forma podamos transmitir el mensaje con claridad. Cuidado con quitarle o ponerle a la palabra de Dios, porque el Señor sabe quién es un auténtico creyente y quién no lo es. Nosotros podríamos equivocarnos, pero Dios no. Estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ser íntegro y honesto, sin desviarse de la verdad, haciendo la voluntad del Señor, lo cual trae una relación íntima con Jesucristo, llena de confianza. Este pasaje bíblico de 2 de Timoteo 2:14 es bastante claro. No ocupamos interpretar la Biblia. La Biblia tiene su propia interpretación. El pasaje se resume en que debemos evitar hablar cosas que no son correctas o entrar en discusiones deshonrosas. Se debe tener cuidado y procurar en todo tiempo guardarse para Dios, ya que en la obediencia se forja una buena relación con el Señor. Se debe evitar relaciones con personas que nos puedan conducir a involucrarnos en problemas o situaciones que no son agradables a la vista de Dios ni del ser humano. Para mí este pasaje bíblico citado en 2 de Timoteo es claro y conciso,
debemos evitar un vocabulario ofensivo o vulgar y mucha palabrería, ya que esto puede conducir a una persona a ser maldecida debido a que en la palabra que sale de la boca del hombre hay mucho poder. Los hijos de Dios deben de expresarse de una manera distinta a como lo hace el mundo. Que nosotros influyamos en el mundo y que no el mundo influya en nosotros, entendiendo que no se puede contender ni siquiera para defender la palabra de Dios. El Señor no ocupa que lo defendamos, ya que conocemos el poder de la proclamación. Por el uso inadecuado del poder de la palabra, muchas personas cada día se atan más a cosas que ellos mismos no quieren, pero al no entenderlo, se siguen atando a esas circunstancias que no son buenas ni deseables para ellos. Buscamos y busquemos de forma diligente hacer la voluntad de Dios, siguiendo sus mandatos en las Sagradas Escrituras, también apoyándonos en aquellos hermanos en Cristo que han madurado su fe y tienen trayectoria en el ministerio. Pablo nos muestra que a través de la historia la Iglesia ha lidiado con este tipo de asuntos. Y esta no es la excepción para esta generación. Por lo tanto, limpiémonos de toda maldad, de toda inmundicia, dispongámonos como una herramienta útil para el Señor, en la cual podamos ser instrumento en sus manos de bendición para todas aquellas personas que nos rodean y ser íntegros y honestos delante del Señor y sirviendo como el cuerpo de Cristo, como Cristo lo quiere, en armonía y en unidad, todos unánimes y unidos por la fe. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.